Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes en el lugar donde se encuentren, en la hora en la que se encuentren viendo esta clase grabada. Y pues antes de iniciar la clase quiero desearles que todos y todas tengan un bendecido y consciente año nuevo, año 2024, que realmente el trabajo que están realizando, ese trabajo personal, ese trabajo interior, ese trabajo de autoconocimiento, de sanación y de desarrollo personal, pues dé sus frutos en este año 2024. Así que, pues, un abrazo afectuoso, fuerte, cálido para todos ustedes y pues que en este año tengamos muchas oportunidades para volvernos a encontrar. Muy bien. En esta clase, que es una clase pendiente para las personas que están haciendo la formación y la certificación, y también que lo están tomando este programa como un programa de autoconocimiento, de sanación y de desarrollo personal, pues es una clase que está en el módulo 9 y que, a diferencia de las clases en vivo, donde pues yo voy dando los módulos y las clases y podemos interactuar, esta clase es una clase especial, que es una clase que va a quedar grabada tanto para ustedes como quizás para otras personas que requieran ver esta clase, ¿no? Por algún motivo, por el motivo que fuere, quizás también están en su búsqueda personal y se encuentran con esta clase de la Escuela Complejo Natura, entonces, pues esta clase es para todos ustedes, ¿no? Así que bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Wilson Betancourt, soy el director fundador de la Escuela Complejo Natura y que este año 2024 vamos a cumplir nuestros primeros 15 años de vida. Saben, pues les comento que esta escuela comenzó hace 15 años aproximadamente en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, hemos realizado una serie de actividades, de eventos en Ecuador. Ahora los estamos realizando en Colombia, que ya tenemos 2 años en Colombia. Y, y pues ha sido todo un camino de aprendizaje, de autodescubrimiento y de comprender muchas cosas que en los inicios de la escuela, pues eran un poquito confusas, complejas, pero que a lo largo de 15 años hemos podido aterrizar al plano, por llamarle así, racional, toda esta información valiosísima eh, que he tenido la oportunidad de poder recibir y poderla compartir con ustedes, ¿no? Así que en esta clase, los estados de conciencia, es una clase muy especial para mí y para la escuela, porque es la columna vertebral de la escuela. Comprendiendo esta clase, vamos a comprender, pues, muchos temas que vemos en las diferentes clases y le vamos a poder, con la base de esta clase, la clase de hoy, los estados de conciencia, vamos a poderle dar una estructura a todo lo demás, ¿no? O sea, los estados de conciencia es la columna vertebral del modelo complejo natura y pues varios temas que tratamos de gran importancia eh, van a poder conectarse con esta columna vertebral, ¿sí? Entonces vamos a tener el cuerpo completo. Eh, para las personas que están siguiendo las enseñanzas de la Escuela Complejo Natura, pues esta clase es importante porque es la columna vertebral para darle forma a todo el cuerpo de la escuela y del modelo Complejo Natura.
Así que bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los estados de conciencia. Y primero quiero pues decirles que mm, en esto que les voy a compartir, en los estados de conciencia del complejo Natura, me baso en mi experiencia personal. Es mi experiencia personal, eso es muy importante pues, decirlo y compartirlo con ustedes, ya que pues no quiero como tomarme de otras propuestas sobre los estados de conciencia, de religiones incluso, ¿no? De filosofías, de conocimientos valiosísimos, pero que yo creo que es diferente cuando nosotros o cuando una persona tiene una experiencia a que cuando una persona lee un libro y transmite un conocimiento, ¿no? O sea, es diferente transmitir un conocimiento basado en un libro, basado en algo que otra persona le ha contado, a transmitir un conocimiento basado en la experiencia, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me ha pasado, algo que yo he vivido, por eso les hablo de mi experiencia personal y en mi camino, ¿no? En mi camino de estudio y de investigación a lo largo de todos estos, no 15 años, porque pues yo inicié este camino en sí de tratar de comprender pues un poco más sobre mi propia existencia hace aproximadamente creo yo, más de 20 años, ¿no? Más de 20 años, cuando yo tenía 22 años y medio aproximadamente, tuve una experiencia a la cual le podemos llamar experiencia transpersonal o una experiencia, podríamos llamarle mística, y a partir de ese hecho real, de esa experiencia real que yo tuve, pues empezaron a sucederme una serie de cosas que por un lado fueron maravillosas, pero por otro lado también fueron experiencias que tuve que afrontar muy difíciles, que incluso puedo comentarles que pensé que me iba a volver loco, pensé que no iba a salir de ese estado de abrumamiento, de desorientación, de confusión y especialmente un estado de miedo. Pensé que no iba a salir, pero por una serie de cosas que pasaron, me pasaron a mí y fueron pasándome en la vida, donde también pues otras personas están involucradas, personas, libros, películas, eh, documentos, información en general que fue llegando a mí, pero a partir de esta experiencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí entendí que ese era mi camino. Eh, pues no quiero desviarme del tema, pero esto tiene muchísimo que ver con lo que yo me he identificado para entenderme a mí mismo en esta experiencia. Tiene que ver con lo que eh, hay un autor, un mitólogo, que ha tenido gran influencia en los mitólogos modernos, incluso ha tenido una gran influencia en el cine, se llama Joseph Campbell. Este mitólogo pues le llamó a un proceso que algunas personas vivimos, le llamó el camino del héroe. Yo creo que quizás todas, bueno, lo pongo en duda realmente, no sé si todas las personas vivimos este proceso, pero Joseph Campbell, a raíz de las investigaciones que él realizó en diferentes culturas, en diferentes mitos de todos los tiempos, se dio cuenta que había un solo mito, el monomito, le llamo así, ¿no? Mono significa uno, el único mito. Entonces, pues se dio cuenta que ese único mito tiene que ver con el camino del héroe.
¿no? Y desarrolló, explicó la estructura, el ciclo del camino del héroe en 12 pasos, y esa estructura, ese esquema del camino del héroe, descrito por Joseph Campbell y pues basado en sus investigaciones, es lo que ahora, o de un tiempo para acá, se usa muchísimo en el cine de aventura y pues con películas súper taquilleras, eh, como Matrix, como La Guerra de las Galaxias, bueno, Avatar, y en fin, muchas películas que se basan en esta estructura del monomito, del camino del héroe, de los 12 pasos, y entonces, pues yo realmente me identifico con eso, ¿no? Me identifico con esa llamada que me ocurrió cuando yo tenía 22 años y medio aproximadamente, entre 22 y 23 años. Y esa llamada que me rehusé en primer instante, me rehusé a hacerle caso a esa llamada, a ese llamado espiritual, si queremos llamarle así, pero que luego me di cuenta que no tenía otro camino que aceptar este llamado, y entonces en base a eso es que ahora puedo compartir con ustedes pues una información que espero les sea de gran utilidad en su propio camino. ¿No? Así que eso es lo que quería comenzar diciendo sobre esta clase, que me baso en mi experiencia personal y en mi camino de estudio e investigación. Segundo, la realidad y los modelos para entenderla, o sea, para entender la realidad eh, e interactuar eficientemente y eficazmente con ella. O sea, la realidad, hay modelos que nosotros usamos, las personas, ustedes, yo, todas las personas, hay modelos de conocimiento que usamos para entender la realidad, ¿sí? La realidad. Y poder interactuar con ella y de una manera que sea como eficiente y eficaz para nosotros, ¿no? O sea, poder, por ejemplo, entender quiénes somos, qué hacemos en este mundo, hacia dónde vamos, poder entender cómo lograr cumplir mi misión de vida, cómo lograr mis objetivos personales, profesionales, eh, quizás, o, pues son modelos para también saber cómo comportarme en mi familia, en sociedad, y de esa manera, pues, vivir la vida de una forma más eficiente, más eficaz, más sana, ¿no? Más constructiva. Y hay muchísimos modelos, ¿no? Hay muchos modelos. Hay modelos científicos, hay modelos religiosos, hay modelos, podemos decir, eh, modelos también generados por la gente, por la cultura, ¿no? Hay modelos filosóficos, hay una gran cantidad de modelos, es decir, explicaciones de quiénes somos, por qué estamos acá, hacia dónde vamos, y como les decía, cómo lograr nuestras metas, nuestros objetivos, cómo vivir de una manera mucho más eficiente, eh, etcétera, ¿no? Entonces, hay una realidad y hay modelos. Nosotros no podemos en sí acceder a la realidad pura, ¿no? Y hay modelos psicológicos, modelos filosóficos, modelos lingüísticos que nos explican muy bien esto, ¿no? Que no podemos acceder a esa cosa que le llamamos realidad, no podemos acceder directamente. Por eso usamos los modelos. Y pues los modelos nos ayudan a tener este contacto y esta interacción para lograr vivir una vida lo más eficiente y eficazmente posible. Así que la realidad en sí misma, eso que le llamamos la realidad, es un misterio. De pronto usted se preguntará,
¿cómo así que no podemos acceder a la realidad si yo estoy aquí, por ejemplo, veo este llamado celular, ¿sí? Estoy aquí y veo esta realidad. La realidad es que estoy viendo este celular. Esta es la realidad. Bueno, esta es una realidad aparentemente. Aparentemente esto es un celular. ¿Cómo así? No, aparentemente no. Esto es un celular, ¿no? Esto es un celular. Yo con este celular lo puedo prender aquí, lo puedo activar, puedo hacer llamadas, puedo mandar mensajes. Bueno, en los celulares de ahora podemos hacer muchas cosas. Los celulares de mañana, del futuro, quizás ya deje de existir esto y existen otras cosas, o quizás con los celulares podamos hacer muchas otras cosas más. Pero es la aparente realidad, la silla que estoy viendo ahí frente a mí, pues la entiendo que es una silla, ¿verdad? Y es mi realidad, pero realmente no es la realidad profunda, es la apariencia de la realidad. Este computador que estoy viendo acá, pues aparentemente es la realidad, es un computador, pero en la realidad profunda no lo es, ¿sí? Es una apariencia de la realidad, es una forma que toma la realidad profunda. Fíjense ustedes, yo, esta forma, yo me veo aquí en la pantalla, me estoy mirando, y entonces tengo esta forma, pero también al mirarme en esta pantalla, pues yo diría, esta es la realidad, me estoy mirando en el espejo, en este caso me estoy mirando en el computador, me estoy mirando en el monitor. Es una realidad aparente, no es la realidad profunda. Esta es la forma que tomo yo, que mi sistema nervioso, que mi cerebro y todo mi cuerpo, ¿no? Perciben de la realidad, perciben estímulos. Y estos estímulos que entran por mis ojos, por mis oídos, por todos mis sentidos, por mi olfato, hace que este cerebro con todo este cuerpo, porque pues no existe cerebro sin cuerpo, o sea, es una sola cosa. Entonces, este organismo, le podemos llamar así, ¿no? Este organismo, donde el sistema nervioso cumple una función muy importante, le da forma a la realidad. O sea, esa cosa que llamamos realidad toma forma cuando esa información interactúa con nuestro organismo y entonces en esa interacción de mi organismo físico, mental, energético, eh, podemos decirle algo así como interpreta, ¿no? Quizás no es la palabra justa, pero es la palabra que podemos entender. Interpreta, interpreta la realidad y le da la forma. Y entonces miro la silla, miro, vuelo este celular, ¿no? Y me llega una información y mi organismo le da una forma a esto, la interpreta y es de esa manera como en esta realidad pues vemos las cosas como aparentemente son. Y si aquí estuvieran ustedes al lado mío, pues mirarían este celular, mirarían la silla, mirarían el computador. Y entonces ya seríamos dos personas mirando lo mismo, ¿no? Es decir, que nuestros sistemas nerviosos, nuestros organismos, tienen una estructura y una forma de funcionamiento que hace que miremos la realidad de una manera similar. Sin embargo, no la vamos a interpretar exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que mi celular es muy bonito, es muy bueno, y la otra persona podría interpretar que este celular no es tan bonito, no es tan bueno, que hay otros celulares mucho más actualizados, mucho mejores que este y mucho más bonitos, ¿no? Sin embargo, de alguna manera entendemos los dos que esto es un celular, que esa es una silla, que este es un computador, y así podemos convivir y jugar distintos juegos en esta convivencia, ¿ok? Así que en esta segunda parte de esta clase, o en este segundo punto de esta clase,
les quería compartir de que existe una realidad, existe un observador, existe un organismo que interactúa con esta realidad y que este organismo necesita modelos científicos, filosóficos, culturales, religiosos, para poder interpretar la realidad y de esa manera poder jugar los distintos juegos, ¿no? Los juegos que jugamos. La Escuela Complejo Natura propone un modelo de conciencia, de la conciencia, ¿no? Hay distintos modelos, hay modelos para todo, ¿no? Hay modelos para estudiar, qué sé yo, la biología, la física, la astronomía, la psicología, ¿no? En psicología, que es más fácil entender, hay muchos modelos psicológicos, algunos son científicos, otros no son científicos, pero son valiosos. En fin, tanto los modelos científicos como los que no son científicos son valiosos, pero no son dueños de la verdad. Ningún modelo es dueño de la verdad porque no podemos acceder a la verdad. Podemos acceder a modelos de interpretación y de esa manera poderme relacionar con esa realidad de una forma más eficiente, más eficaz para entender quién soy, qué hago aquí, a dónde voy, cómo lograr mis metas, mis objetivos, cómo ser más feliz, más sano, más productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la escuela en sí lo que propone es un modelo para comprender la conciencia, ¿no? Porque pensamos que la conciencia es como de los temas más profundos que existen entre todos los temas que tanto científicos, filósofos, religiosos o místicos puedan investigar. La conciencia es lo más profundo y lo más misterioso que hay en este momento, ¿no? Y que también pensamos que si una persona se propone, digámoslo, aclarar su conciencia, podemos decirle también ampliar su conciencia, tener mayor conciencia, pues es una persona que va a poder relacionarse con mucho mejor, con mucha más eficiencia, con mucha más eficacia con la misteriosa realidad. ¿Sí? Entonces, pues hay personas que más se interesan en conocer la mente, ¿no? Y pues hay modelos para la mente. Esto es un modelo para la conciencia que no sería lo mismo. Hay personas que quieren conocer más el cuerpo, etcétera. Hay modelos para conocer el cuerpo. Hay modelos para conocer la sociedad, etcétera. Pero lo que voy a explicar hoy y que se convierte en la columna vertebral de la escuela y del modelo complejo natura, es un modelo para poder estudiar la conciencia y no solamente estudiarla, sino para transitar a través de los distintos estados de conciencia, ¿no? ¿Para qué? Para lograr justamente esa claridad, o sea, esa mayor claridad o amplitud de conciencia, pues se pueden usar palabras que de hecho el lenguaje, pues también es un medio que tenemos, pero que es muy limitado para describir la realidad, ¿no? Es muy, muy limitado. Y de hecho, distintos idiomas, eh, pues describen de manera diferente la misma realidad. Así que cuando yo digo ampliar la conciencia, o puedo decir aclararme más, estar más claro, puedo decir estar más iluminado, ¿no? Son maneras diferentes de describir algo que todos lo podemos experimentar, pero que es muy complicado ponerle la palabra exacta, ¿no? La palabra dependerá del contexto, la palabra dependerá también de dónde venga, ¿no?
Por ejemplo, los budistas pues hablan más de la iluminación, ¿no? De lograr ese estado búdico. Los cristianos místicos hablan de llegar a ser Cristo, pero sería como lo mismo, hablar de lo mismo, hablar de una característica de la realidad que es la misma característica, pero que se usa en el lenguaje, eh, pues distintos idiomas, distintas maneras, formas de poder describirlo, ¿no? Así que la Escuela Complejo Natura, lo que estamos proponiendo es un modelo para la conciencia, para poder transitar la conciencia, entenderla. Y de esta manera, pues, si hay personas que han tenido un llamado místico o si no lo han tenido, pero están muy interesados en entender qué es la conciencia, pues aquí hay un modelo que no es la verdad única, ¿sí? Pero es una de las verdades y es nuestra verdad. Es la verdad de la Escuela Complejo Natura, basada en la experiencia. ¿Mm? No basado en libros, sino basado en la experiencia. Y entonces usted puede tomar este modelo para transitar sus estados de conciencia y vivir la experiencia. Y luego dirá, bueno, no es así como la Escuela Complejo Natura me lo ha enseñado. Es de una manera diferente y estaría perfecto porque la realidad siempre será misteriosa eh, y lo importante es que usted encuentre su verdad, ¿no? Sin embargo, creo que tiene un valor maravilloso, importante, este modelo que les voy a compartir, porque a las personas que sí les interesa transitar por los estados de conciencia, le va a dar una comprensión racional de cómo hacerlo y de cómo interpretarla. ¿Ok? Reconozco que hay modelos maravillosos, hay religiones, hay filosofías, la misma ciencia está intentando también desarrollar modelos para el estudio de la conciencia y hay cosas muy interesantes que se están haciendo, ¿no? Últimamente. Y entonces reconozco que hay otros modelos muy, muy buenos, pero pues que para muchas personas esos modelos podrían ser muy complicados, ¿no? Hay personas pues que no quieren ser budistas o no quieren meterse a un cristianismo profundo o de otras religiones, o pues no quieren estudiar ciencia porque pues habría que estudiar física, química, etcétera. Habría que estudiar muchas cosas, matemáticas. Y entonces pues se va a volver esto que es complejo, se va a volver complicado, ¿no? O sea, lo complejo se va a volver complicado y lo que queremos es que lo complejo no sea complicado, que podamos entender cosas complejas, temas complejos como la conciencia, de una forma lo más sencilla posible, lo más accesible a la mayoría de las personas, ¿no? Bueno, pues por supuesto, no va a ser accesible a todas las personas. Habrá personas que incluso estas explicaciones les parezcan muy complicadas, ¿ok? Entonces, este es un modelo de la conciencia que aborda las tres dimensiones que es algo en común que tienen pues prácticamente todas las filosofías y todas las religiones que usan las tres dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene que ver con esas tres dimensiones. En las culturas andinas, en nuestras culturas andinas, de nuestros pueblos andinos, pues por ejemplo en Perú, en Cusco, justamente hay un monumento muy grande donde en este monumento, en la parte superior, se ve un águila, luego se ve un puma y finalmente se ve una serpiente. Serían las tres dimensiones, representan las tres dimensiones de la conciencia. Y así, en diferentes religiones vamos a encontrar esto en común, ¿no? Las tres dimensiones. En el modelo complejo natura también vamos a ver pues, las tres dimensiones, pero explicadas de una forma que va más acorde a nuestro tiempo,
yo creo que es este un gran aporte de la escuela, ¿no? Que estamos presentando un modelo de la conciencia más acorde a este tiempo y a por lo menos los próximos 50 años, por lo menos, y que es de más fácil acceso a esta información para muchísima gente. ¿Ok? O sea que no es una información tan complicada. Y cuarto, quiero decirles que eh, para el estudio de estas dimensiones, eh, pues hay personas que, por ejemplo, personas místicas, como esta experiencia que yo tuve cuando tenía entre 22 y 23 años, podemos decirle, una experiencia mística. Y es muy difícil bajar esa experiencia, que es una experiencia, pero bajarla al lenguaje y bajarla a la racionalidad, a poder explicarlo de una forma racional para que la gente entienda, ¿verdad? Es complicado, es difícil. Y ese también es un aporte, ¿no? De poder eh, bajar esta experiencia a la racionalidad y a la cotidianidad de la vida, ¿no? De la vida, bajar lo sutil y lo trascendente a lo cotidiano, a lo material, a lo que no es tan sutil, ¿no? Como algunos le llaman, a lo que es denso. Entonces, pues esto es materia, ¿verdad? Pero, pues a lo mejor alguien desde el mundo sutil bajó la información, la pudo bajar a la racionalidad y pudo construir algo como esto. Y así pues con muchísimas cosas, ¿no? Hay testimonios pues, de muchos científicos que han pues confesado de que muchos de sus descubrimientos científicos no han sido precisamente a través de la ciencia, sino a través de un sueño, a través de una corazonada, a través de una intuición, a través de una experiencia rara, mística, eh, pero que finalmente lograron bajar esa información al campo de las matemáticas, de la física, de la biología, etcétera, y pues luego ya pueden tener una explicación que racionalmente se puede entender y que pues puede acceder mucha gente, ¿no? Eh, También místicos religiosos pues han hecho lo mismo. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, que puede ser que haya existido, no haya existido, ¿verdad? Pero sí existe, el mito de Jesús existe. Y para mí es mucho más importante que exista el mito de Jesús a que haya existido Jesús en realidad, ¿no? Hay personas que defienden a ultranza, defienden pues con su vida, ¿no? Incluso se hacen como fanáticos de, de que Jesús sí existió, ¿no? Pues hay investigadores que tratan de buscar evidencias de que Jesús sí existió. Pero para mí no es tan importante que Jesús haya existido. Lo importante es el mito de Jesús, o sea, de que existe un Jesús para todos nosotros, incluso para otras religiones, existe en la conciencia colectiva, existe un Jesús y Jesús tiene significado, ¿no? Tiene un significado, tiene ese simbolismo del amor. Es como que Jesús lleva esa bandera del amor. Y a través de ciertos textos, pues se puede estudiar el mensaje de Jesús. Algunas personas y pues algunas religiones incluso lo interpretan literalmente, que me parece a mí que es un error, ¿no? Que no te permite ir a la información profunda que Jesús real de carne y hueso o el Jesús mitológico, pues nos ha dejado. O sea, esa información existe y creo que podemos acceder al conocimiento más profundo de estos mensajes, ¿no? Por ejemplo, de las parábolas de Jesús, pues cuando las estudiamos simbólicamente. Entonces,
accedemos a una información mucho más rica y que nos ayuda desde esa información, por ejemplo, con la información de Jesús, nos ayuda a interpretar la misteriosa realidad, a interactuar con ella y pues de una manera eficaz y eficiente si es que estamos comprendiendo el mensaje verdadero y auténtico de Jesús. Si no estamos entendiendo el mensaje de Jesús, lo estamos malinterpretando, lo estamos distorsionando, entonces no vamos a tener una interacción con la realidad de manera eficaz y eficiente, ¿no? De una forma, es decir, que nos permita vivir una vida pues más plena, más satisfactoria, más productiva, en el sentido de, pues no una vida carente, ¿no? No una vida de pobreza económicamente, pobreza de alimentación, pobreza de acceder a recursos eh, para poder sanarnos, etcétera. Entonces, definitivamente, los mensajes eh, místicos y mitológicos de Jesús, pues nos ayudan mucho. Para el que sabe comprenderlo, pues ahí con eso es suficiente, va a poder interactuar con la realidad y vivir 40, 80, 100 años, los años que viva, pues de una manera más eficaz y eficiente. Así que eh, es importante, ¿no? Bajar toda esta información de los místicos como Jesús, como Buda y tantos otros, pues a la racionalidad para poderla compartir. Y quinto, pues aquí ya les quiero compartir sobre las tres dimensiones de los estados, de las tres dimensiones y luego pues los estados de conciencia del complejo natura, ¿no? Entonces tenemos primero pues la base del estado de conciencia del yo racional emocional. Ese sería la primera dimensión de la conciencia, la segunda, el yo natural o yo natura, y la tercera dimensión, el yo supranatural o yo supranatura. En el yo racional emocional encontramos pues la parte psicológica o mental, si queremos llamarla así. Y para explorar esta parte psicológica hay muchos modelos, pero los modelos que son muy eficientes en este campo, cuando queremos explorar el yo racional emocional o que queremos explorar el yo psicológico, la parte psicológica, la parte mental, por ejemplo, pues nosotros en esta escuela estamos usando la terapia de esquemas. O sea, la terapia de esquemas que es como el resultado de un caminar de la psicología, de las distintas escuelas psicológicas, y llegar a esta modernidad, ¿no? Llegar a través de estos conocimientos que se han ido generando de investigaciones científicas y también no científicas, pero que son muy eficaces, eh, pues se ha desarrollado la terapia de esquemas. Estamos usando la terapia de esquemas. Yo personalmente pues me he formado como terapeuta de esquemas y me parece que le da una estructura muy buena a la propuesta de este modelo de la conciencia, ¿no? Entonces, en el yo racional podemos usar la terapia de esquemas, pero también se pueden usar otras terapias cuando se trata de ayudar a una persona pues a superar algo, a corregir algo, en este caso pues corregir la parte psicológica, la parte emocional, ¿no? O sanar. Entonces podemos usar la terapia de esquemas o la terapia racional emotiva, es muy buena para esto, o la terapia cognitiva conductual o la terapia conductual pura, ¿no? Eh, y otras más, porque realmente pues hay muchas, pero estas son como las que yo he revisado y pues pienso que con toda confianza pueden ayudar a las personas a hacer esa exploración de su parte psicológica, ¿no? Entonces, en la primera dimensión, que es la dimensión racional emocional, que es esa dimensión donde pues están los procesos del pensamiento, donde yo puedo mirar lo que está aquí alrededor mío
y racionalmente me doy cuenta que estoy en mi consultorio, que estoy dando una clase, que estoy frente a un computador, donde yo sé que ustedes en algún momento van a mirar esta clase, y entonces racionalmente me puedo ubicar, ¿no? Me puedo ubicar. Si yo, pues, no me diera cuenta que estoy en mi consultorio, y si yo pensara que estoy hablando con extraterrestres, eh, bueno, para algunas personas sería respetable que piensen eso también, ¿no? Pero digámoslo así, o sea, si yo pensara en serio que estoy hablando con extraterrestres, o pues no digamos extraterrestres, no sé, podemos decir que estoy ya hablando con seres extraños, ¿no? Pues a lo mejor tendría un problema psicológico, tendría un problema psicológico, ¿no? Porque no estaría yo interactuando con la realidad de una manera eficaz y eficiente. Posiblemente, pues, digamos, en esta distorsión de la realidad, quizás yo creo que estoy hablando con un ser divino, un ser superdotado, no sé, de otro mundo, y que ese ser me está pidiendo que yo me lance, porque estoy en el quinto piso, me está pidiendo que me lance como un acto de fe, pues eso ya sería una distorsión de la realidad. No sería nada eficaz, nada eficiente en mi vida, ¿no? En mi salud, en mi bienestar, en mi desarrollo personal. Eh, y entonces necesitaría corregir eso y lo corregiría pues a través de estas terapias, ¿no? De estas u otras terapias que trabajan esta parte, la parte racional emocional. Hay pues quizás traumas que tenemos también, que traemos de la infancia, de la adolescencia o situaciones que hemos vivido muy fuertes que necesitan ser corregidas, perdón, necesitan ser corregidas, sanadas, ¿no? Y necesitamos modelos terapéuticos. Pues si vamos a trabajar la parte cognitiva, la parte racional y la parte emocional, estas terapias nos pueden ayudar, entre otras, ¿ok? Pero destaco que en la Escuela Complejo Natura usamos la terapia de esquemas. El yo natura, la dimensión del yo natura, tiene que ver en cambio con el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos conecta con este mundo, con esta realidad misteriosa. Sin cuerpo, pues no hay esta interacción. Sin organismo, no hay esta interacción. Y asimismo, pues, si el cuerpo no está funcionando bien, necesitamos modelos, escuelas o técnicas, herramientas para poder sanar el cuerpo, ¿ok? Y pues aquí hay desde la alimentación, de aprender a alimentarse correctamente, desde el ejercicio, a ejercitarse para que este cuerpo funcione bien, de manera eficaz, eficiente, hasta pues otras técnicas como que ahora se le están llamando el bodyfulness, ¿no? El bodyfulness, que es una palabra parecida al mindfulness, ¿no? Mindfulness significa atención plena, poner la atención en algo. En el bodyfulness es poner la atención en el cuerpo, ¿no? O sea, a través del cuerpo estar enfocado. Y pues ahí entran pues terapias corporales con distintos nombres, hay muchas, cada vez hay más, muy interesantes todas, ¿no? Personalmente, pues yo voy desarrollando algo que le llamo la gimnasia biopsicoenergética, pues se escucha la gimnasia bioenergética, va por ahí, ¿verdad? Le pongo biopsicoenergética como para diferenciarla un poquito, eh, pero pues quiero decir que hay diferentes herramientas, escuelas que trabajan con el cuerpo. ¿Para qué? Para sanarlo, para repararlo. Y no solamente eso, sino que incluso para que vaya al siguiente nivel, ¿no? Para que vaya a un nivel de desarrollo del potencial, ¿no? Para personas que pues ya no están enfermas, sino todo lo contrario, están explorando su potencial, sus capacidades, sus talentos, y pues ahí vemos maravillosos
artistas, por ejemplo, ¿no? Bailarines increíbles, o sea, actores, deportistas, ¿no? Pues gente que a través del cuerpo se destaca muchísimo eh, y pues tiene que ver con la dimensión del yo natura, el yo natural. ¿Ok? Y la dimensión del yo supranatural o yo supranatura tiene que ver con lo que se ha llamado como espiritualidad. ¿Sí? Ahora, pues, esta palabra espiritualidad será definida de acuerdo a las distintas escuelas religiosas, filosóficas, científicas incluso, eh, pues, y artísticas, ¿no? Escuelas artísticas darán su definición de espiritualidad, ¿ok? Pero, ¿qué entendemos por espiritualidad? Que entendemos, pues, que es como esa dimensión sutil, esa dimensión que es muy sutil, que no tiene esta densidad como la tiene el cuerpo, eh, tampoco es esta parte como psicológica donde procesamos información, pensamientos, que también está ligada pues al sistema nervioso, al cuerpo, sino que es algo mucho, mucho más sutil, que no entra en esas dimensiones, en esos campos, y aquí encontramos entonces pues ya el estudio para poder comprender y entender cómo transitar por esta dimensión, pues tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Y ahí encontramos escuelas como la escuela junguiana, que hace como trata de hacer como un puente entre lo espiritual y lo psicológico. La escuela de Carl Gustav Jung, donde nos habló de los arquetipos, bueno, nos dejó una información muy valiosa, pero también acá entran en esta dimensión estudios del ocultismo, ¿no? O las ciencias ocultas, como le llaman algunos, del esoterismo, donde pues todas las religiones tienen la parte eh, esotérica o el misticismo, ¿no? Todas las religiones tienen la parte mística, entonces, por ejemplo, la cábala en el judaísmo, hay un judaísmo religioso exotérico, o sea, que va hacia afuera, donde la mayoría de personas conocen, ¿no? Lo exotérico, pero también hay un judaísmo esotérico e incluso, pues, místico y también ocultista, ¿no? Que es la cábala, ¿no? La cábala puede ser, digamos, es un conocimiento místico donde, pues dependiendo en la medida en que se adentran las personas en el estudio de la cábala, podrían trascender incluso, o sea, ir más profundo eh, y entonces ir a acceder a información oculta, profunda, que no todo el mundo va a comprender y que requiere una preparación especial para adentrarse en esos mundos sutiles que sin la debida preparación, pues una persona que se mete en estos campos ocultos, ocultistas, pues si no estamos bien en la parte psicológica, pues pueden ocurrir muchas cosas contraproducentes, ¿verdad? O sea, que nos van a enfermar, en vez de sanarnos, nos enfermaría, en vez de hacernos más eficientes en la interacción con la realidad, nos haría más deficientes, ¿no? Hay muchas personas que terminan incluso en un hospital psiquiátrico y pues recordando la experiencia mística que le podemos decir que yo tuve a través de una práctica esotérica, ¿no? De unos ejercicios de una persona que era mística y que compartió un libro conmigo donde habían unos ejercicios donde yo vi uno que me llamó la atención y como yo venía en una búsqueda de poder saber quién soy yo, por qué existo, para qué existo, etcétera. Y también traía unos problemas psicológicos muy serios de mi infancia y de mi adolescencia no tratados. Recuerden que pues, en ese entonces vivía en Ecuador, entonces yo de Colombia, donde estoy ahora, pero en ese entonces estaba en Ecuador,
siendo niño y adolescente, llevo mis traumas allá y con esta práctica esotérica, de un ejercicio esotérico que realicé frente a un espejo, y bueno, no lo voy a explicar aquí, quizás en otra clase, en otro video les explico, pero pues a través de ese ejercicio algo abrió en mí, ¿verdad? Donde pues hubieron unas experiencias al principio muy hermosas de ese amor que tanto se habla místico. Realmente es una experiencia tan hermosa que no hay palabras para describirlo. Una paz tan total que no hay palabras para describirlo. Eh, y también pues de otras experiencias que en principio no me llamaron la atención porque estaba yo en ese estado, como por ejemplo tener acceso a información que antes de esta experiencia, antes de este ejercicio, pues para mí lo que me habían enseñado era lo que era, ¿no? Lo que me enseñaron en la religión, lo que enseñaron en la escuela, en el colegio, en la cultura donde yo me desarrollé de niño y adolescente, pues yo pensaba que la vida era así, ¿no? Que esos eran los modelos que yo había incorporado para poder entender la realidad, pues resulta que a partir de esa experiencia mística, pues no era así, ¿ok? Empecé a entender muchas cosas, empecé a leer algunos libros y empecé a entender esos libros, ¿no? Y físicamente empecé a sentir otra energía, otra fuerza, fuerza real, ¿no? Fuerza de levantar mayor peso, por ejemplo, de poder adoptar ciertas posturas que eran imposibles hacerlas antes. Entonces, eh, a través, como les digo, de esta experiencia mística, esotérica que tuve cuando era bastante jovencito, pues mi conciencia se amplió y pude acceder a una información. Como era algo tan nuevo para mí, pues en principio fue hermoso, pero luego mi mente me dijo, oye, esto no es normal. Mi parte psicológica me dijo, esto no es normal, algo raro está pasando porque no puede ser normal que te sientas tan bien. No puede ser normal que te sientas tan pleno. Y entonces la parte psicológica, no la parte espiritual, sino la parte psicológica, me hizo esa jugada, me empezó a cuestionar mi ego, ¿verdad? Me empezó a cuestionar. Y ahí entré en un colapso nervioso y que realmente me afectó muchísimo, pero que fue el principio de empezar a buscar cómo salir de ese estado, que era imposible, que luego en esa búsqueda de cómo salir me encuentro que no se puede salir, lo que se puede es continuar el camino del héroe, como le llaman algunos, o transitar por esa noche oscura, como le llaman en el cristianismo místico, pues me di cuenta que ya no podía ser como lo normal, ¿no? No podía ser como la persona normal que cree en todo lo que le han enseñado y que tenía que empezar un camino. Al aceptar ese camino, pues tuve que empezar a transitar por muchas cosas, a aprender cosas, eh, y en esa realidad iban apareciendo personas, libros, información de todo tipo. Y pues, por ejemplo, aprendí la hipnosis, aprendí a hipnotizar a las personas, aprendí a hacerle regresión, especialmente aprendí a hacer regresiones. Y fue de una facilidad impresionante. Lo aprendí muy rápido, ¿no? La persona que me enseñó, pues que sería como otra maestra en mi vida, así como el señor que me dio ese libro, ¿no? Ese señor místico, que tenía estudios esotéricos, pues es como un maestro en mi vida, ¿no? En ese entonces. Luego apareció una señora que me enseñó sobre la hipnosis, pero más que la hipnosis en general, sobre la regresión. Y entonces eso pues me empezó a abrir todo un mundo. Eh,
Y así empecé a estudiar otras escuelas psicológicas y empecé a aprender muchas cosas que antes, cuando yo era normal, no podía acceder a esa información, o sea, no podía comprender esa información, ¿no? Así que luego empecé este camino de la escuela Complejo Natura, donde, bueno, perdón, antes de eso, pues, o sea, no quiero contar toda la historia porque se extendería muchísimo, pero escribí un libro, o sea, me nació escribir un libro, tenía un llamado para escribir un primer libro. Luego, en la pandemia, escribí el segundo libro que les recomiendo que lean e incluso lo usen como material de estudio. Este segundo libro se llama Conciencia Cuántica. Y bueno, retrocediendo un poco más atrás, hace 15 años, pues empecé la escuela Complejo Natura para poder compartir todas estas experiencias, ¿no? Vi que era necesario darle una estructura a la escuela para el estudio y empecé a trabajar en lo que es lo que se llaman estos estados de conciencia, ¿no? Los estados de conciencia, para poder entender. Me di cuenta que si yo me quedaba solo en la dimensión supranatural, pues me iba, o sea, habían dos opciones, ¿no? Una, vivir como un místico, de pronto hacerme una comunidad religiosa, apartarme del mundo, o vivir místicamente en el mundo, pero pues no era lo que yo quería. Y la segunda opción, pues quizás incluso corría el riesgo de volverme loco, ¿ok? Así que si me quedaba en esa dimensión supranatural, espiritual, no era lo que yo quería. Por otro lado, en este despertar de conciencia, me di cuenta que tenía traumas, tenía muchas cosas que resolver. Eso me llevó un buen tiempo. No me lo iban a resolver estas herramientas es, de la dimensión del yo supranatura, sino herramientas del yo racional emocional. Y bueno, eso ha sido también todo un camino, pero pues tampoco sentía que me tenía que quedar ahí, ¿ok? Porque sabía que había algo más, o sea, en esa dimensión supranatural, en esas experiencias tan intensas y que le han dado como un sentido a mi vida, un sentido de mi existencia, ¿no? Que es un sentir que estoy acá, estoy jugando un juego, estoy vivo, que existo como cuerpo, como mente, pero que hay algo, perdón, hay algo que no muere, hay algo que siempre existe, que es infinito, ¿no? Y eso, entender eso es muy difícil a través de la parte del yo racional emocional, ¿no? Eso es gracias a que tuve esa experiencia transpersonal, supranatural. Así que también me di cuenta que era importante trabajar en el cuerpo y es, era importante y es importante tratar de integrar estas tres dimensiones. Es decir, una persona que quiera el desarrollo, o sea, primero su sanación, luego el desarrollo de su potencial, ¿verdad? De su potencial creativo, pues no debe quedarse en el yo supranatural ni tampoco en el yo racional emocional o solamente trabajar el yo natura, trabajar su cuerpo, sino que es importante integrar estas tres dimensiones. Y hay que hacer un trabajo en estas tres dimensiones. Sentí esto hace pues, varios años atrás y pensé que era una tarea muy grande que quizás no la iba a terminar en mi vida, porque esto es mucho, es muchas cosas, mucho camino por recorrer. Pues han pasado 15 años y ahora les presento esta clase, no terminada porque pues la experiencia sigue y el modelo se puede seguir enriqueciendo, ¿no? Así que, ¿cuáles son estas dimensiones y estos estados de conciencia? Pues tenemos, como les decía, el yo racional emocional, el yo natural, el yo supranatural. El yo racional emocional está comprendido por tres estados: la palabra, el pensamiento y la emoción. El yo natura
por el sentimiento y el presentimiento. El presentimiento eh, es un estado que tiene tres subestados: el instinto, la intuición y la inspiración. Y el yo supranatura tiene cuatro estados, que es la borrosidad, el vacío, el infinito y la singularidad. ¿Ok? Entonces, yo racional emocional, la palabra, el pensamiento, desde el punto de vista de la conciencia, si lo pensamos como la conciencia, que la conciencia es pues darse cuenta, o sea, estar consciente aquí, ¿de qué estoy consciente? ¿No? Entonces, habemos personas que vivimos más conscientes de la palabra, y todo lo que vemos en palabras, pues lo creemos. Y el ejemplo de eso son algunas religiones donde usan el libro como la verdad. Y entonces les dicen a las personas, esta es la verdad porque está en el libro, un libro sagrado, ¿no? Es la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces, esto es sagrado y la gente que está en ese estado de conciencia lo va a creer, porque están justamente en el estado más bajo de conciencia, que no significa que sea malo, simplemente están en ese estado. Es como ir a la escuela y usted está en el primer grado de su escuela, en el primer año de su escuela. Eso no es malo, pero es el primer año, ¿ok? Y entonces, si usted es un niño, pues va a creer muchas cosas porque está en primer año. Pero el que está en segundo año, en el segundo estado de conciencia, el pensamiento, pues ya no va, ya no está, ya pasó el primer año de escuela. Ya no va a creer porque le dicen, aquí está la verdad, ¿no? Entonces su conciencia, pues no le da más como para decir, sí, esa es la verdad. Pero si usted está en el segundo estado de conciencia, el pensamiento, usted ya va a pensar, ¿no? Usted es de los que piensa y a lo mejor va a decir, bueno, como dicen algunos que les encanta la ciencia, ¿no? Y les encanta discutir con las personas que son fanáticas religiosas. Entonces, dígame en la Biblia cómo explica que los alimentos se conviertan en sangre, por ejemplo, ¿no? Cosas así. O donde explica la Biblia el tema de los movimientos, del movimiento del sistema solar, de los planetas, etcétera. Entonces, bueno, ya no está en el librito, ¿no? Entonces, personas que van más hacia el pensamiento racional, hacia un pensamiento científico, ya están en esta dimensión. Perdón, en este estado, ¿no? Un estado un poco más elevado que la palabra, ¿no? Hay personas que van al supermercado y ven que un producto dice, este es el mejor producto para quitar manchas, y lo creen porque están en ese estado, lo compran, van a su casa, lavan su ropa y se dan cuenta que, que no quita las manchas. Pero ellos tienden a creer que sí, porque dice la palabra, porque lo leyeron, ¿no? Y si van otra vez al supermercado y ven otro producto que dice, este producto sí quita las manchas, pues lo van a volver a comprar, ¿no? Eh, Usted diría, no, pero qué gente tan, tan quedada, tan corta de inteligencia. Pero es lo que sucede con los políticos, ¿no? Viene un político con la palabra y te dice, voten por mí porque yo voy a hacer esto, y crean, confíen, y te da un argumento y tú votas. Y luego te das cuenta que no hace nada de lo que ha prometido. Después de un tiempo, esa persona se vuelve a lanzar, vuelve a decirte cosas para que votes por él, te convence porque estás en ese estado de conciencia de la palabra. ¿Sí? Pero hay personas pues que ya se elevan un poquito en conciencia y están en el pensamiento, ya piensan, razonan, investigan, comparan. Pero hay personas que todavía están más elevadas en conciencia, ¿no? En la emoción. Es un estado más elevado de conciencia. Por ejemplo, ya aquí empiezan empezamos a ver quizás pues como sin el estado del pensamiento, serían como los científicos. El mejor ejemplo en el estado de la emoción serían los artistas, ¿no? Los artistas tienen una manera particular y misteriosa de poder percibir la realidad
darse cuenta, que es la conciencia, darse cuenta de muchas cosas que la mayoría de otras personas pues, no se dan cuenta y que luego los representan artísticamente y generan una canción o generan un cuento o generan pues una pintura, una obra de arte, una escultura que simbolice eso que el artista se dio cuenta, eso de que el artista tomó conciencia y que lo ha representado a través de una obra de arte, ¿ok? Y que luego muchas personas que vean esa obra, pues van a ser impresionados por esa información, de ese simbolismo cultural, artístico, perdón. Y entonces también pues servirá, ¿no? Ese artista de puente para que otras personas se den cuenta de ciertas cosas de la realidad que la mayoría de gente no se da cuenta y que ese conocimiento al cual se accede a través del arte, pues hace que las personas vivan de una manera más eficaz y más eficiente. ¿Ok? Entonces son personas que están como más elevadas en conciencia y a ese estado le llamamos la emoción. Y esta es la dimensión, la primera dimensión del Dios racional emocional. Luego viene la dimensión más elevada, un poco más elevada, que es el yo natura. Y tenemos el sentimiento, que son pues ya pues artistas ya más profundos, ¿verdad? Que ya empiezan no solamente el arte, sino que se empieza a mezclar el arte y la religión, el arte y el misticismo, el arte, o sea, todo lo que es más como, más sutil, más del mundo de lo sutil, más de sentirlo, no tanto de explicarlo con palabras, sino de sentirlo. En el yo natura, como les expliqué hace un momento, pues tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Hay cosas que tú no las puedes decir con palabras, pero las dices a través de una danza, de un baile, a través de, de una canción. Y entonces es una dimensión más elevada, ¿no? Eh, y todavía hay un estado más elevado que es el presentimiento, todavía más sutil, ¿no? Personas que pueden conectar con o sea, con una dimensión como más profunda de su ser, y entonces pueden conectar con sus instintos, ¿no? Que es como algo más básico. Los instintos, pues tenemos instintos pues, de supervivencia, ¿verdad? Entonces podemos conectar con esos instintos. El mismo hecho de que nos da hambre y podemos conectar con que me da hambre y poder hacerle caso a esa conciencia de que necesito comer. Hay personas que saben qué comer, ¿no? O sea, hay personas que tienen hambre y comen lo que hay, pero hay personas que tienen hambre y saben ham qué hambre de qué tienen, ¿ok? O sea, saben qué comer, o sea, saben lo que necesitan, pero no lo saben racionalmente, lo saben intuitivamente, o sea, instintivamente, ¿ok? Instintivamente. Entonces, son personas que tienen una conciencia más elevada, que, que saben la importancia del descanso, la importancia de la alimentación, la importancia del ejercicio, del movimiento, de la danza, son como más artistas, podemos decirlo. O sea, no es, artista no necesariamente es como el típico artista, ¿no? Pues una persona común que no es artista, famoso, ni que se dedica al arte en sí, pero que vive como un artista en el sentido de que es más sensitivo, ¿no? Que siente más, que presiente más, que es más instintivo, más intuitivo, que es más elevado todavía y que también se inspira y puede acceder a una información a través de este estado de conciencia, de poder acceder a información valiosa que le va a permitir una vida más eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, pues sí, están los artistas que bajan información y las convierten en obras de arte. En la intuición, personas que pues intuitivamente sabemos qué viajes sí hacer, qué viajes no hacer, qué inversiones hacer, qué inversiones no hacer. Eh,
intuitivamente qué relaciones tener, qué relaciones no tener, ¿no? Y podemos recibir esa información. eh, y pues es una información muy importante, que racionalmente sería como muy difícil, pero que uno lo siente, lo presiente, lo intuye, y pues nos ayuda mucho a transitar en nuestra vida y a tomar buenas decisiones, ¿no? Decisiones que nos lleven a una vida más eficaz, más eficiente. Y personas pues que se inspiran y que son, ya acceden a un estado de creación, ¿no? O sea, personas creadoras. Creadores de todo tipo, creadores de ciencia, creadores de arte, ¿no? De literatura, de música, de todas las artes que ustedes se puedan imaginar. Creadores, ¿no? Creadores de negocios, creadores de, este, creadores sociales, creadores de cosas sociales que pueden solucionar necesidades sociales, ¿no? Eh, una persona que crea, una persona que conecta con su capacidad creadora, ¿no? Una persona que puede crear sus propios alimentos, su propio estilo de vida, es una persona que ya no es como el que está en el estado de la palabra, que cree todo, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos conciertos donde la palabra de ese artista es de muy baja inteligencia, de muy baja conciencia. Sin embargo, hay mucha gente que va a ver ese artista porque pues hay muchísima gente en la dimensión yo racional, emocional, especialmente en el estado de la palabra, hay muchísima gente. La mayor parte de la población está en estos estados de conciencia, el estado de conciencia de la palabra. Eh, las personas que están en estados elevados de conciencia, como en la inspiración, que son ya creadores de su propia realidad, pues ya no van a esos conciertos, porque no le encuentran sentido, ya, digámoslo así, no resuena con el estado de conciencia en el que están, ¿sí? Son personas que crean su propia realidad y empiezan a crear su realidad alrededor suyo, ¿no? Y viven su vida a su manera. Crean sus propios juegos, juegan los juegos de la vida, los juegos de Matrix que quieren jugar, ¿no? Y así, una persona puede seguir elevándose o ampliándose o como le querramos decir, ¿no? La palabrita que usemos es un poquito indiferente, no del todo indiferente, un poco indiferente, ampliar conciencia, aumentar la conciencia, aumentar el nivel de conciencia, diferentes formas de decir que estamos pues en otro estado, en otro año, ¿no? De la primaria que estábamos poniendo como ejemplo, ¿no? Ya no estamos en primero, la palabra, ya no estamos en segundo, el pensamiento, ya no estamos en tercero, la emoción, ya no estamos en cuarto, el sentimiento, ya no estamos en quinto, el presentimiento, que ya son estados elevados. Desde el sentimiento ya son estados elevados de conciencia, ¿no? A los cuales todos podemos acceder, todos. ¿No? Pero podemos ir a la borrosidad, que ya es la tercera dimensión de la conciencia, de los estados más elevados y trascendentes de la conciencia, donde accedemos allá a través de simbolismos, de arquetipos, de otras prácticas, ¿no? Esotéricas, místicas, religiosas, ocultistas, y pues podemos acceder a una información trascendente, ¿verdad? Que difícilmente se la puede explicar con palabras, pero que algunos, pues, y este es mi caso, eh, este es mi caso, que intento ponerle palabras, una explicación racional, solo para señalar aquello que existe, pero que si no estás elevado en conciencia no te vas a poder dar cuenta, pero que existe, ¿no? Y si una persona que está en la palabra, el pensamiento y la emoción, pues lee algo o mira esta clase, recibe este tipo de información, que como les decía al principio, no soy el único, ¿no? Hay muchas maneras de hablar de lo mismo, pero en el fondo es lo mismo, pero hay muchos lenguajes, como muchos idiomas a través de los cuales podemos describir ese gran misterio, que es real, que es la realidad también, ¿sí? Entonces, alguien puede.
ver esta clase, leer un libro, estar en una conferencia y dice, yo quiero, yo siento que yo quiero, yo tengo ese llamado y me quiero seguir elevando en conciencia, ¿ok? Entonces, pues son otras herramientas, son otras prácticas. eh, y para seguirnos ampliando o elevando en conciencia. Entonces llegamos al estado de la borrosidad, donde ya la forma ya no tiene forma, ¿no? A través de la meditación, por ejemplo, uno puede llegar a ese estado de la borrosidad, donde uno se disuelve con el todo y ya no hay los límites, la silla, este celular y yo y el computador, ya no hay diferencia, ¿no? Si yo me pongo a meditar a lo mejor toda esta realidad, ya no veo la forma, me siento parte de un todo, ¿ok? Entonces empiezo a estar en ese estado de la borrosidad, del vacío, todavía un estado más elevado que algunas personas han logrado, o sea, no algunas, muchas personas logran llegar a ese estado del vacío, ¿no? O a veces, como me ha pasado a mí, pequeñas experiencias, pequeños momentos, pequeños instantes donde tomas conciencia de ese vacío, ¿ok? Donde hay personas que de pronto han tenido esa experiencia y luego eh, bajan de estados de conciencia y luego se desarrollan filosofías racionales que a algunos les hace bien y a otros no, ¿verdad? Donde estas filosofías dicen que nada tiene sentido, que nada existe, que hay un vacío completo. Y entonces se desarrollan filosofías como el nihilismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces que hagamos lo que hagamos, pues nada tiene sentido porque todo finalmente termina en un vacío. O el infinito, ¿no? En ese estado trascendente, infinito, misterioso, eh, que pues uno puede leer esto, no literalmente, porque ya el lenguaje, la palabra no puede describir esto, pero sí la palabra poética, la palabra metafórica, da a entender, ¿no? Y cuando tú lees un poema de algún místico, que puede ser un místico sufí, o un místico cristiano, o un místico budista, o un místico de diferentes religiones, pues lo hacen a través de parábolas, de poemas, de metáforas, y pues si tú lees un poema, algo dentro de ti, de tu ser, resuena y dice, yo entiendo, no sé cómo explicarlo, pero yo entiendo, o sea, sé que soy parte de un infinito, o sea, mi conciencia es infinita, ¿no? Y finalmente la singularidad que es el volver a comenzar, ¿no? Es como ese infinito que se expande, ese infinito que se contrae, que termina siendo infinito, termina, ¿verdad? Pero es infinito, vuelve a renacer, entonces en esa singularidad vuelve a ser otro universo, vuelve a comenzar el universo, a desarrollarse desde lo más pequeño, desde las partículas subatómicas más pequeñitas, y empieza a haber una actividad y a expandirse un universo como lo conocemos ahora y que se sigue expandiendo hasta que finalmente pues hay una contracción y toda esa energía vuelve a ese punto, a esa singularidad, ¿no? Así que este es el transitar de los estados de conciencia. De esta manera estamos también describiendo lo que le está pasando al universo y que nosotros, como los seres humanos, como más evolucionados, por lo menos de lo que conocemos, eh, pues nuestra conciencia humana, esta estructura biológica, este organismo, nos permite acceder a cierta información, ¿no? Entonces usted ve que ahora estamos en la física cuántica, en las ciencias de la complejidad, pero imagínense de aquí a 50 años, 100 años, 200 años, 500 años, ¿no? Como dicen algunos, si es que sobrevivimos, si es que no llega a haber una tercera guerra mundial, pues esperemos que no, pero si eso ocurre, pues será parte de este proceso del universo, ¿verdad? En todo caso, llegará un momento en que se encuentre la manera
de que la conciencia trascienda este cuerpo como humano y vaya a otros cuerpos, como ya hay películas que hablan de esto. Y pues sabemos que este planeta tendrá su final, así que tendremos que salir. Sabemos que la galaxia, el sistema solar y esta galaxia, la Vía Láctea, tendrá su final, así que tendremos que salir. Pero a lo mejor ya vamos a salir con conciencia, pero con otras formas, con otros cuerpos, ¿no? Y sabemos que algún día el universo tendrá su final para comenzar una nueva singularidad, ¿no? Entonces, esa conciencia volverá a su esencia. Y desde esa esencia volverá nuevamente a desarrollarse, ¿verdad? A tomar forma, de la no forma, del mundo de la no forma, irá al mundo de la forma, o sea, de la singularidad al infinito, al estado del vacío, al estado de la borrosidad. Luego del presentimiento ya empiezan a haber formas, sentimiento, empiezan a haber formas, emoción, ya hay cuerpo, pensamiento, palabra. Estamos describiendo de alguna manera pues la historia del universo, ¿verdad? Entonces, y esto se dará una y otra vez, misteriosamente, probablemente por siempre. ¿Ok? Así que, bueno, esta es la clase. Espero que resuene con ustedes, pues esto no es esta clase no es para decir haga esto, haga lo otro, sino compartir, compartir esta experiencia, compartir este conocimiento y pues que haga el efecto que tenga que hacer en cada uno de ustedes. ¿Ok? Si algunos se sienten bien en el estado de la palabra, pues perfecto. En ese estado tratar de vivir de la mejor manera posible. Pero si usted se quiere elevar en pensamiento, al estado del pensamiento, pues hay que leer, hay que pensar un poquito más, hay que cuestionarse, ¿verdad? Si usted quiere elevarse un poquito más a la emoción, pues hay que usar el cuerpo, hay que empezar a usar el cuerpo, ¿no? Hay que empezar a hacer cosas de arte, ¿no? A bailar, a danzar, a esculpir, a pintar, a componer, no sé, a usar el cuerpo. Si usted quiere ir más al sentimiento, al presentimiento, pues hay otras herramientas, ¿no? Y poco a poco, pues si usted quiere elevarse en conciencia, la escuela tiene ese camino, ¿ok? Un camino organizado, un camino que es opcional, un camino que no es la verdad absoluta, pero es nuestra verdad, es nuestro camino, de nuestra manera de entender la realidad, de poder interactuar con ella de la manera más eficaz y eficientemente posible. ¿Ok? Viviendo una vida lo más sana posible y viviendo una vida con el desarrollo de nuestro potencial en la capacidad, en la mejor capacidad que podamos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Esta clase estaba pendiente de grabarla y compartirla con ustedes, mis estudiantes de la Escuela Complejo Natura, pero también, si quieren, pueden compartirla a otras personas. Un abrazo. Se les quiere mucho.